Eh, Amanda, ¿la sangre qué es entonces? ¿Cuál es el pH de la sangre, Amanda? Semi-alcalina. Ya. ¿Qué es esto, Miguel? 735 a 745. Ya, Semi-alcalina. una preguntita, chicos, por favor. ¿Es mi internet o de Amanda? Porque el mío. Sí, sí, es la demanda. Ay, ay, ay. No, solo por preguntar, porque a veces también me pasa, entonces a veces no escucho claro. Bien, entonces, Amanda, te escuché decir que era el pH entre 735 y 745. Si el pH es 735 a 745, Miguel, ¿este pH es ácido o alcalino? El pH de la sangre. Miguel Rodríguez. Es ligeramente alcalino. Pues, alcalino, porque va caminando hacia 14. Es ligeramente alcalino, correcto. Es ligeramente alcalino. La sangre de sí es ligeramente alcalino. Pero, sin embargo, la compañera acaba de decir que el pH es entre 735 y 745. Entre 735 y 745. Me está dando dos valores. ¿A quién le correspondería el 735 y a quién le correspondería el 745? ¿A qué será que se hace referencia? A la sangre arterial y la sangre venosa. Correcto, a la sangre arterial y la sangre venosa. Pregunta, ¿a quién le corresponderá el 735? A la sangre venosa. A la sangre venosa. Es decir, según lo que me está diciendo de las dos, de la sangre arterial y venosa, la venosa sería más ácida. ¿Sí o no? Porque se estaría acercando al 7. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Bien, según lo que ustedes dicen, la sangre venosa sería más ácida, la sangre alcalina sería la arterial, ¿no? Entonces el 735 sería para la venosa y 745 para la arterial. Bien. Ustedes me están diciendo con esto que la sangre venosa es más ácida. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones o las justificaciones para decir eso? En función de la diapositiva que ha presentado la compañera. La concentración de Por el dióxido de CO2. carbono. 1, el CO2, bien. ¿Qué más? Las toxinas. Hay ácidos, pues no es que el cuerpo ya ha trabajado y hay producción de ácidos, ¿no? Muy bien. Ahí tienen las explicaciones, pues, ¿no? Ahora, yo pregunto, ustedes me hablan del CO2. ¿El CO2 es un ácido? Sí. ¿En serio? ¿Dónde aprendieron eso? Sí, es un ácido. Por eso pregunto, estoy hablando del colegio, no de la universidad. ¿Dónde aprendieron eso? Es un anhídrido, en realidad. No, no es hasta donde yo sabía era un anhidrido, porque yo estudié también en colegio como ustedes y cuando nosotros nos enseñaban, nos decían que CO2 era anhídrido carbónico, dióxido de carbono o carbono de oxígeno 2, una cosa así, tenían como varios nombres, ¿no? Pero nunca lo aprendí como ácido. El CO2 no es un ácido, es un generador de ácido, que es otra cosa. Y como es abundante y tiene el otro componente que es el agua, pueden producir ácidos en grandes cantidades. Es un generador de ácido. No es un ácido, pero es un generador de ácido. Y nosotros producimos una gran cantidad de CO2 y por lo tanto estamos expuestos a una gran producción de ácidos. Entonces ahí tendrías una posible explicación. ¿Estamos? Miren el dato interesante que han dicho ustedes. ¿Por qué más? Ya, ahí tienes una razón por la que la sangre venosa es más ácida que la sangre arterial, porque la sangre arterial no tiene CO2 y por lo tanto no hay generación de ácido y está llevando oxígeno. ¿Qué otra cosa tiene la sangre venosa? A ver, ¿qué otros componentes tiene la sangre venosa? Vamos, chicos. los ácidos. Los ácidos. ¿Cuáles? ¿Cuáles ácidos? ¿Cuáles ácidos me dice? Es que no les... ¿Cuáles ácidos? ¿Cuáles ácidos? Ácidos orgánicos. ¿Cuáles? La compañera que va a poner una bonita diapositiva. Ácido láctico. Vamos El en ácido orden. úrico. Bien, ácido láctico, ácido úrico, bien, ¿qué más? Cetoácidos. Úrico. Cuando tú me hablas de cetoácidos, ¿a qué te refieres? Los que se liberan cuando hay el metabolismo de las grasas. Bueno, el metabolismo completo. Cuando hay una la cetona también. y Muy la... bien, muy bien. Ahí estaríamos hablando del beta hidroxibutireno y
A ver, ¿no? ¿Cuáles son? Acetato. Bien, ahí está bien. Ahí te dice ¿Cuál? Rachel y María han dicho bien. Cuando ustedes están hablando bien, cuando ustedes están hablando de la degradación de grasa, de los ácidos grasos, de la famosa beta-oxidación, hay la formación de los famosos cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son lo que ustedes han dicho, lo que ha dicho Rachel hace poquito, ¿no? El ácido beta-hidroxibutírico o el ácido... el acetoacetato. El ácido acetoacético o acetoacetato, ¿está bien? Acetoacetato. Sí. Y el otro componente es la acetona. Entonces son productos del uso de las grasas por un proceso que se llama beta-oxidación, que es cuando el cuerpo necesita energía y tiene que buscar otra fuente para producir energía. Entonces, evidentemente, nosotros también estamos en un proceso de esto, ¿no? Que es la producción de ácidos. Bien, ahí tienes otro componente. Me dijeron, creo que el ácido láctico, creo que dijeron al principio. Yo pregunto, ¿cómo se produce el ácido láctico? Cuénteme un poco, sobre todo la compañera que va a hablar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Cómo es eso? Cuénteme. A ver, chicos, explíqueme del ácido láctico, ¿cómo apareció? ¿Quién lo produce? ¿Para qué sirve? Principalmente lo producen los glóbulos rojos. A ver, Rachel primero y después me complementas a mí. Está bien lo que dices. Ya, dime, Rachel. Principalmente se producen en las células musculares, en los glóbulos rojos. Ya. Y bueno, se forman por la descomposición de los carbohidratos que se utilizan como energía también. Ya. Cuando los niveles de oxígeno descienden. Ya. Y de ahí cómo se forma. No, está bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero ahí es interesante ver cómo es esta cuestión del ácido láctico. Acuérdate que cuando nosotros ahorita estamos sentados, estamos todos conversando, estamos en una clase conversando, y lo que nosotros estamos usando ahorita que es el oxígeno. Si te das cuenta, el oxígeno está entrando al cuerpo, el oxígeno está yendo a la sangre, el oxígeno tiene un destino. Y el destino del oxígeno es ir a la célula y ir a la mitocondria, ni siquiera a la célula, sino a la mitocondria. Ese es el destino del oxígeno, no tiene otra razón. Nosotros hacemos esto para poderle proporcionar oxígeno al cuerpo, para que el cuerpo tenga, la célula tenga el oxígeno, para que las mitocondrias puedan usar ese oxígeno y combinarlo con los sustratos, combinarlo con glucosa, con ácidos grasos, o con algún aminoácido para producir energía. Ese es el sentido del oxígeno. Pero también, así como nosotros hacemos, hay procesos en donde no participa el oxígeno, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos necesitamos energía urgente y no hay la velocidad de disponibilidad del oxígeno no es tan rápida porque tiene que pasar sus fracciones de segundo hasta llegar al tejido. El cuerpo puede producir energía sin necesidad del oxígeno. Claro, la cantidad es mínima, que ustedes conocen como el nombre de respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es la producción de energía sin participación del oxígeno. Por lo tanto, ya no va a haber, ya no participa la mitocondria, no va a haber CO2 y agua, sino que va a producirse el famoso ácido láctico. Ahora, por ejemplo, como ustedes conocen ahora el problema del COVID, muchas personas pierden esa capacidad de perfusión, de recibir el oxígeno adecuadamente a sus células, y el cuerpo tendrá que buscar otro mecanismo para producir energía. Por eso es que hay a veces elevación, el nivel del ácido láctico también es un marcador importante para ver la evolución o la progresión de un paciente con un problema de esto, porque le falta oxígeno. Y hay otras medidas alternativas para producir energía. También decía, algunos de ustedes sí hablaba de que las mitocondrias son grandes generadores de ácido láctico. ¿Por qué? Perdón, los glóbulos rojos. ¿Por qué? Ya di la respuesta. Porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias y por lo tanto la degradación, o sea, la glucosa va a quedar hasta el piruvato, el cual se va a transformar en lactato y eso va a ser como un homogéneo del ácido láctico. Entonces, hasta ahí no nos va a quedar ese metabolismo. Muy bien, Ayeli. Entonces, ahí está la explicación. Nosotros tenemos millones de glóbulos rojos. Entonces, la producción de ácido láctico es importante. Ahora, también decía Rachel algo que está claro. Que fíjate tú que ella decía que también puede ser utilizado como sustrato para producir energía. Cuando ustedes estudiaban fisiología de Guyton, cuando hablaban de las fibras miocárdicas, ¿se acuerdan que había una teoría de la lanzadera lactato? En donde se usa el lactato como fuente de energía, o sea, el lactato se lo reutiliza para producir energía y así la célula muscular no se fatiga.
ni se queda sin energía, a pesar de que todo el cuerpo puede quedarse sin energía. Sin embargo, ahí sigue generando energía y sigue trabajando las células musculares, por eso está activa hasta el último día de nuestra vida. ¿Verdad, Nayeli? ¿Qué más sabes tú del lactato? Si sabes alguna cosa nueva. Ustedes vieron en bioquímica cómo ese lactato va a la sangre y después la sangre va a ser utilizada en la célula para producir nuevamente energía. ¿Vieron eso o no vieron en bioquímica? Cuéntenme, chicos. No se queden callados. Sí, doctor, sí se vio. Bueno, en mi caso lo vi muy rápido. Ya. Pero Bueno, sí. esa parte, ese párrafo hay que leerlo bien, porque es importante. Es más, ahorita en este momento busquemos en internet cuáles son los pasos del lactato, que es producido por glóbulos rojos y cómo el cuerpo lo reutiliza. Busquémonos, demorémonos un poquito, pero veamos este tema que para mí es importante. Y el primero que encuentra y comparte con nosotros. Bueno, doctor, yo encontré un artículo que habla sobre el lactato, que dice en dónde se produce. Eso desearía que lo exponga. ¿Y qué va a pasar con el lactato? ¿Cómo se produce? Ya sabemos más o menos, pero yo quiero saber la ruta. Ese lactato que se produce, ¿a dónde va? Sí, profesor, prefiero que lo busquen y lo compartamos, y lo discutamos aquí en clase. Se refiere a que va la glucosa y que va a pasar al medio extracelular. Bien, lee lo que tienes ahí. Léeme el párrafo completo. Bueno, se puede decir que la capacidad de metabolizar moléculas de glucosa hasta ácido pirúvico es mucho mayor que la capacidad de metabolizar ácido pirúvico a través del metabolismo aeróbico, que tiene lugar en el interior de la mitocondria, en el ciclo de Krebs. Cuando las necesidades energéticas son bajas, se produce prácticamente una continuidad entre los procesos anaeróbico láctico y aeróbico, de forma que la mayor parte del ácido pirúvico se produce entre la vía aeróbica. Si hay una mínima producción de ácido láctico, este se va a reflejar en un mínimo aumento del lactato sanguíneo. Lo que pasa es que hay una imagen que refleja, bueno, que refleja ahí la imagen de la célula, donde dentro se va a encontrar vamos a tener la mitocondria y se va a producir a partir del acetil-CoA el piruvato, ¿verdad? Claro. Y esto va a originar el lactato con la unión de G6-fosfato. Ya. Que se va a unir también al glucógeno, pero este ya es el que se encontraría en el citoplasma. ¿Puedes compartir la imagen para que los compañeros puedan ver? Sí, doctor. Permítame. Fíjate lo interesante que es de estas clases, ¿no? de este tema, que ya las compañeras ya iban a terminar la exposición porque iban a entrar en equilibrio ácido-base. Y hay tanto que descubrir y analizar que se hace como que el tema un poco más rico, ¿no? Bien, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Sí, Estamos hablando, lo que tú estás señalando ahí es la parte interna es la célula, porque ahí dice citoplasma. Así es, ajá. Y lo que está afuera es el espacio extracelular, que es la sangre. Ah, sí. Ya, bien. Eso que tú señalaste ahorita es la membrana. Ya, Sí, y eso que está de verde, eso que tú estás señalando de verde, estás hablando ya de la mitocondria. ¿Verdad? Sí, dentro que ocurre el ciclo de Krebs. Claro, porque está la mitocondria, porque veo el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial y la membrana mitocondrial, que me imagino que es el color verde que está ahí, supongo yo. Claro, y el citoplasma es el que se encuentra pues, rodeando. Correcto. Si ustedes ven ahí el gráfico que está poniendo la compañera, dice cuando la glucosa entra, miren cómo está, señálame la glucosa, mire, síguele los pasos. La glucosa entra. Cuando la glucosa ingresa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Y ese glucosa 6-fosfato, que es 6 carbonos, se descompone en 2 compuestos de A3, que se llama ácido pirúvico, que ustedes ven abajo, se llama piruvato. En ese sencillo proceso solo se producen 2 ATP. O sea, realmente se producen 4, pero se consumen 2. Hablemos de una ganancia neta de 2 ATP. Perfecto. Hasta ahí está perfecto. Si el proceso se queda hasta ahí y no entra a la mitocondria, ese piruvato que tiene 3 carbonos se convierte en ácido láctico. Si ustedes ven la fórmula del piruvato, tiene 3 carbonos, ¿verdad? Y el ácido láctico son ácidos. Los dos son ácidos. Si ustedes se acuerdan un poco de la fórmula de los ácidos grasos, de los ácidos carboxílicos, saben que los ácidos tienen en un extremo un oxígeno con doble enlace y un OH con un enlace simple. Tienen O y OH.
¿sí? El ácido, el piruvato, además de tener un oxígeno en el carbono del extremo, también tiene un oxígeno en un carbono de en medio, de los tres. Cuando se convierte en lactato, lo único que pasa es que ese ácido pirúvico se llena de hidrogeniones, de hidrógenos, de 2 hidrógenos más. Es decir, tiene la misma fórmula. El lactato tiene la misma fórmula del piruvato porque viene del piruvato. Lo que pasa con el lactato es que se le han incorporado hidrógenos nuevos. ¿Ya? Eso es todo. Por eso es que dice que si le pones oxígeno al lactato, le quitas esos hidrógenos y los vuelves a convertir en piruvato y ese piruvato vuelve a entrar al ciclo de Krebs y puede producir energía. Pero en este caso, doctor, ¿cuántos hidrógenos se le agregaría el lactato para que se convierta en lactato? No sé. Mira, por ejemplo, mirando este gráfico, no sé si lo puedes señalar, por favor. Si tú te pones a ver el gráfico, la glucosa 6-fosfato, la glucosa entró y la célula, que es súper inteligente, dice, chuta, espero que no se vaya, lo agarra como un fosfato, le pone el fosfato y ya se fregó, ya no puede salir, ¿verdad? Ya no puede salir. Entonces, el glucosa 6-fosfato se convierte en ácido pirúvico, que para llegar a ese nivel pasan 10 pasos, son 10 pasos con 10 enzimas que actúan. Fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato, eso ustedes conocen más que yo. Esto que dice MST es representa... Yo no sé si será, bueno, simplemente está entrando, yo creo que es, no sé si quiere decir mitocondria, toda la estructura, no sé, o matriz mitocondrial, no sé. Pero veamos primero, entendamos lo que es. La glucosa se convierte en ácido pirúvico. Ese paso de glucosa a ácido pirúvico se llama glucólisis. La glucosa en ácido pirúvico se llama glucólisis. Si se queda hasta ahí, ese ácido pirúvico se puede convertir en ácido láctico, que es el lactato. El ácido láctico, que simplemente es el ácido pirúvico que se le incorpora hidrogeniones. Si ese ácido pirúvico sigue hacia el interior de la mitocondria, ya está entrando en un proceso aeróbico, porque en la mitocondria se utiliza el oxígeno. Miren, yo les decía, el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, mirando ese gráfico, redúcelo nomás como estaba antes. El ácido pirúvico tiene 3 carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos. El ácido pirúvico, la glucólisis lo separa en 2 de 3 carbonos. Cuando tiene 3 carbonos se llama ácido pirúvico. Si este ácido pirúvico pierde un carbono que se une con el oxígeno y forma CO2, quedan 2 carbonos. Esos 2 carbonos se llaman en química orgánica acetil, grupo acetil o grupo etil. 2 carbonos, acetil, que es el que ustedes ven ahí adentro, acetil. ¿Y ese acetil qué hace? Se une con un transportador que aparece en acción, que es la coenzima A. La coenzima A es derivada del ácido pantoténico vitamina B5. O sea, si no existiera la coenzima A, no habría cómo transportar estos 2 carbonos que se quedaron solitos, que se llaman acetil. Ese es el papel de la coenzima A. Agarrar al acetil y convertirse en acetilcoenzima A y llevarlo, como bien dice el gráfico que tiene, al ciclo de Krebs. Le bota esos 2 carbonos, ese compuesto con 2 carbonos, al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ese compuesto con 2 carbonos se encuentra con uno que ya está dentro, que tiene 4 carbonos, que se llama oxalacetato, y forma un compuesto con 6 carbonos, que se llama citrato. De ahí viene todo el ciclo de Krebs: citrato, isocitrato, alfa-acetaglutarato, fumarato, malato, oxalacetato, todo el ciclo de Krebs. Y la clave es el ciclo de Krebs, porque ya estamos hablando también de metabolismo de carbohidratos, por si acaso, para abarcar los 2 temas. La clave del ciclo de Krebs no es la gran producción de ATP, porque no produce más que un ATP, un solo ATPcito no más produce el ciclo de Krebs. El éxito del ciclo de Krebs es que en este proceso que yo acabo de mencionar, se van perdiendo carbonos, y los carbonos se van uniendo con oxígeno y están formando CO2. Y los hidrógenos que quedan libres, los hidrogeniones que quedan, los protones que quedan libres, van a ser agarrados por unos taxis, que son el NAD y el FAD. Ustedes ya saben que son transportadores de hidrogeniones. Y el uno es derivado de la niacina, que es una vitamina, y el otro es derivado de la riboflavina, otra vitamina. Miren, de vitamina B. Miren la importancia que tienen las vitaminas para los procesos metabólicos del cuerpo. Entonces, ellos cuando cogen esos protones, los agarran. ¿Tienes alguna foto de la cadena de transporte de electrones por ahí? Más abajito, puede ser que esté. Avanza para ver si hay algo más. Para aprovechar ahorita el gráfico. Doctor, entonces en la cadena de transporte de electrones es donde se forman los ATP, ¿verdad? En la cadena de transporte de electrones se activa una enzima que se llama ATP sintasa. O sea, por eso quería ver si había un gráfico, pero si no, se lo puedo explicar. Miren, estos taxis que van agarrando los hidrogeniones del ciclo de Krebs,
van a llevar esos hidrogeniones al espacio que queda afuera entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Yo voy a buscarle el gráfico. Espérenme un minutito. Que si no, no puedo ver, porque esto es rapidísimo. A ver, un ejemplito así rapidito, porque a ver si podemos explicar. Miren, este es la mitocondria. Como ustedes pueden ver, sí es el impulsor, ¿no? Hola. Sí, doctor. ¿Ven la imagen o no? Ya. Sí, Esta doctor, es la ahora sí. mitocondria. Ya está la mitocondria. Esta es la matriz. Lo que está en el centro es la matriz mitocondrial, donde ocurre todo el ciclo de Krebs. Y aquí tenemos la membrana interna, lo que está de verde, que está aquí, esta es la membrana interna de la mitocondria. Y lo que está afuera es la membrana externa de la mitocondria. Entre la membrana interna y la membrana externa hay un espacio que tiene este colorcito, ¿sí ven? Eso se llama espacio intermitocondrial, intermembranoso. Es un espacio entre las dos membranas. En la membrana interna de la mitocondria existen estas moléculas que se llama cadena de transporte de electrones. No voy a especificar los detalles, pero ustedes saben más que yo. El citocromo C, el B, el citocromo oxidasa, el sulfuro ferroso, todas esas cosas que ustedes ya conocen. No voy a entrar en detalle. Aquí lo importante es que esos taxis que yo les había dicho que el FAD coge dos hidrogeniones y lo convierte en FADH2, o el NAD, no sé si está aquí está el NAD, que coge un hidrogenión. Ellos cogen esos hidrogeniones y los ponen acá afuera, en este espacio intermembranoso. Aquí los ponen, los van a dejar allá. A los pasajeros los dejan allá. Cuando se acumulan aquí, ellos entran por esta enzima ATP sintasa. ¿Y qué hacen ese proceso, ese mecanismo? Activa la unión del ADP con el fósforo. Acuérdense que nosotros tenemos ADP. El ADP simplemente es adenosín difosfato que no tiene función energética. Necesita una P para volverse a convertir en energía. Bien, ¿quién hace ese milagro? La entrada de los hidrogeniones. La entrada de estos protones, que son llevados por los taxis a estos espacios. Cuando hay o sea que se bastantes, ingresan los hidrogeniones que se quedaron en el espacio intermembranoso y se agregan como dos hidrogeniones activan la enzima ATP sintasa y esa enzima hace que el ADP se una con el P y se transforme en ATP. Y es una gran producción de energía. Por eso que cuando ustedes estudian bioquímica decían que una molécula de glucosa producía en total 36 a 38 ATP. Dos ya producen en la primera parte, en la glucólisis, pero el resto lo produce en la cadena de transporte de electrones. Uno lo produce en el ciclo de Krebs y el resto lo produce en la cadena de transporte de electrones. Claro, me estoy refiriendo a la mitad, porque realmente, acuérdense que la glucosa tenía 6 carbonos y se convirtió en 2 compuestos de A3, y cada compuesto de A3 va a formar un ciclo de Krebs. Entonces, evidentemente que ahí es la producción de energía. Por eso le decía, la riqueza del ciclo de Krebs no es tanto el ATP que produce, es la cantidad de protones que van a ser transportados por el NAD y el FAD para ser llevados a este espacio intermembranoso para que luego, al haber mucho, ejerce una gradiente de concentración, de ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y al entrar por esa compuerta activa la enzima ATP sintasa que hace que el ADP, que no tiene nada que hacer, se una con una P y vuelve y comienza a formar ATP nuevamente. Esa es la clave de esto, por eso la riqueza del sistema, de este sistema que nos permite vivir. Nosotros estamos ahorita conversando y todo, y estamos utilizando la respiración aeróbica. Estamos usando el oxígeno está reaccionando con la glucosa o con la glucosa que hayamos ingerido o los alimentos que hayamos tenido, y si no hemos desayunado, el cuerpo está buscando la forma de producir glucosa por otra fuente. Bueno, ahí viene la redoxidación
o la conversión de glucógeno en glucosa, sobre todo el glucógeno que está guardado en el hígado en gran porcentaje, que también saben que el riñón también puede convertir el glucógeno en glucosa en pequeña cantidad, ¿no? Y eso puede permitir que uno funcione efectivamente. Si ya el cuerpo no tiene glucógeno, tendrá que hacer uso de las grasas, degradación de las grasas, para producir energía y seguir trabajando como estamos haciendo ahorita. ¿Estamos? Bien. Esto es un recordatorio, chicos. Yo sé que yo sí molesto en esto porque esta es la base. Si estamos hablando de nutrición, tenemos que tener bases bien claras de las cosas. Bien claritas. Me puedo demorar un poquito, yo no soy tanto hay que cumplir todo, pero hay que hacer lo posible de cumplirlo bien, porque si no avanzamos no vamos a entender las cosas. Muy bien. Fíjense que ya hemos hablado de lactato. Miren y hablamos de metabolismo de hidratos de carbono también. Pero fíjate la importancia del lactato. La gran cantidad de ácido láctico que se produce, yo les preguntaba qué pasaba con ese ácido láctico, que es una de las tareas que ya les voy a poner, es que ese ácido láctico puede ser reutilizado, cuando hay en cantidades, va a ser reutilizado. Inclusive mencioné hace poquito que cuando hay una gran producción de ácido láctico, una de las estrategias es meter oxígeno para que el oxígeno limpie ese ácido láctico, quitarle los hidrógenos que tiene para volverlo a convertir en ácido pirúvico. Y como ácido pirúvico puede entrar en el sistema del ciclo de Krebs y producir energía que tanto lo necesita, ¿no? Bien, ya tenemos otro ácido. Ahí está en la diapositiva que puso la compañera. ¿Pueden poner la diapositiva que teníamos antes, por favor? Aprovechemos la diapositiva que puso la compañera. La anterior, mijito. El anterior. Ahí están los ácidos. Ya lo dijo ella. Tienes el ácido láctico, ya hemos hablado del CO2, también hemos hablado. Yo le decía, mire, bueno, el CO2 lo vamos a hablar ya mismo. El ácido fosfórico, ¿dónde se forma el ácido fosfórico? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se produce? A ver, chicos, cuéntenme, porque ya he puesto ácido fosfórico. ¿De dónde sale ese ácido fosfórico? ¿Dónde hay bastante fosfato? Romina, ¿dónde hay bastante fosfato? Ahí sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, te escucho, Romina. Ya. Se encuentran en bueno, lo que es en la naturaleza se puede encontrar en lo que son las aguas residuales, ¿no? A ver, chicos, ¿dónde? Freddy y Alcibar, ¿dónde también encuentra en la fosfato? industria de los alimentos, en las bebidas también. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. En los conservantes. Bueno, ahí tienes ejemplos, ¿no? Pero, ¿dónde es más fácil de encontrar fosfato? Entonces, ¿sabes que cuando estudiabas biología, había hablado que las membranas celulares tenían fosfolípidos, una doble capa de fosfolípidos? ¿Sí has escuchado eso? Claro, también lo podemos encontrar en la membrana celular. La capa fosfolipídica. Y en el plasma sanguíneo. Entonces, si te pones a ver todo esto que estamos comentando, o sea, nosotros comemos fuentes de animales o células. Entonces, y nuestro cuerpo también tiene un proceso de reciclaje permanente también. Habíamos hablado en la primera clase que en el tubo digestivo se produce una pérdida de células todos los días que puede equivaler a la recuperación de 50 gramos de proteína inclusive. O sea, ahí están los fósforos. El fosfato de los fosfolípidos, de las membranas que ya no sirven. Fosfato, si ustedes se ponen a recordar un poco, acuérdense que los anhídridos, inclusive los fosfatos, cuando se unen con el agua, pueden producir ácido fosfórico. Entonces ahí tiene Entonces también lo encontramos en las sardinas y en los peces, ¿verdad? Bueno, claro, hay muchos componentes, pero ahí tienes el origen. El otro ácido es el ácido sulfúrico. ¿Dónde sale el ácido sulfúrico? A ver, chicos, ¿dónde sale el ácido sulfúrico? De la degradación de las proteínas. Acuérdense que nosotros, nuestra alimentación, dentro de nuestra alimentación, las proteínas juegan un papel crucial.
cuando ustedes vean las proteínas, yo sé que la estructura base de la proteína es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero también hay puentes de sulfuro. Y entonces se puede formar ácido sulfúrico a partir de ese origen, de esa fuente. Ya habíamos hablado de los cuerpos cetónicos. Entonces, miren, hay una cantidad impresionante de ácido. Nosotros realmente somos una fábrica de ácido. Si yo no me he alimentado, mi cuerpo va a buscar la fuente de la forma de tener energía. Una de las formas es coger el glucógeno que tengo que tener, pero puede ser que hayan pasado más de 8 o 10 horas y el glucógeno ya no lo tenga. Entonces tendré que activar otros mecanismos para producir energía. Y ahí viene la gluconeogénesis a partir de las proteínas o la mismo el lipólisis, que es la degradación de las grasas, para poder obtener energía. Ustedes saben que después de, cuando uno hace, normalmente nosotros tenemos glucosa. Cuando nosotros nos alimentamos, el exceso de glucosa se comienza a guardar en un almacén en forma de glucógeno. El glucógeno se almacena en los músculos y también se almacena en las células hepáticas. El único glucógeno que se vuelve a convertir en glucosa es del hígado, que se convierte de glucógeno en glucosa. El glucógeno de los músculos no sale, se queda en los músculos, ¿verdad? Entonces, perdóname un minutito. Bueno, después iremos viendo todas las vías para que vean que este capítulo de metabolismo de hidrato de carbono es realmente grande y complejo, ¿no? Ahora, pregunto, el CO2, Eddie, ¿te fuiste de nuevo, Eddie? No, doctor, lo que pasa es que cuando abro otra aplicación aquí en la tableta como que se me cierra la cámara, que estaba revisando. Está bien, Eddie, está bien. Andrés, ¿estás aquí? Sí, doctor. Ya. Y Freddy, ¿estás aquí, Freddy? Porque tengo que llamarlos uno por uno porque no los veo. Freddy no está aquí. Bueno. Andrea, una preguntita, Andrea. ¿Y esto del CO2, Andrea? Como ya habíamos hablado que el CO2 no es un ácido, pero es un gran generador de ácido. ¿Cuál es la fábrica de CO2, Andrea? En los glóbulos rojos. Esos son transportadores de... ¿Los glóbulos rojos producen CO2? Ah, no, perdón, en los alvéolos. ¿Producen CO2? Respiración, no. ¿Los alvéolos producen CO2? No, solo los eliminan, captan el oxígeno. Bueno, por eso me pregunta Andrés, ¿dónde se genera el CO2? ¿Quién es el gran productor de CO2? A ver, chicos, ayuden. ¿La mitocondria? Correcto, las mitocondrias son un gran generador de CO2, por lo tanto la fábrica de CO2 es a nivel celular. Por eso que la fábrica de CO2 es a nivel celular. Porque tú ves que la mitocondria coge el oxígeno que le llega, lo combina con la glucosa, o con el ácido graso, o con la proteína, y forma energía, que son las monedas energéticas, y los residuos, ¿cuáles son? CO2 y agua. Por eso ustedes ven glucosa, C6H12O6, más O2, forma CO2 más agua, porque la materia no se queda ni se destruye, solo se transforma. Ustedes lo han visto. Si yo tengo glucosa y lo combino con el oxígeno, me va a producir energía por la combustión, pero los residuos serán CO2 y agua. En la clase pasada habíamos dicho que el agua residual o el agua orgánica es la que se produce, la agua metabólica se produce por este mecanismo. Ahora estamos viendo que el CO2 se genera en grandes cantidades. Ahora pregunto, ¿por qué el CO2 sale de la célula y por qué no el CO2 que está afuera no se mete? ¿Por qué no es al revés? ¿O por qué el oxígeno entra y por qué el oxígeno no sale? ¿Qué es lo que hace que se mueva el uno y el otro? De un lugar hacia el otro. La diferencia de concentraciones. Correcto, la diferencia de concentraciones, que se llama, esa es la presión parcial. Por eso cuando ustedes ven estos datos de gasometría, cuando ven la PCO2, están viendo es la presión parcial de CO2, en función de la cantidad, la concentración de CO2 que está en un lugar de mayor concentración, que por ende va a ir a un lugar de menor concentración. Por eso es que se produce ese desplazamiento de la célula hacia otros compartimentos. ¿Está claro?
¿Sí? ¿Hola? Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a seguirle la pista hasta el CO2. Vamos a seguirle la pista para poder entender todo, porque estoy aquí. Vamos a seguir la pista de cómo sale el CO2. Si yo he dicho que el CO2 es un gran generador de ácido, para nosotros es un gran problema, porque el CO2 se une con el agua y forma ácido carbónico. Si ese ácido carbónico no se descompone en otros componentes, va a ser un problema. Ahora, pregunto, el CO2 sale de la célula, va al espacio vascular, al espacio extracelular, al espacio vascular. En el espacio vascular no hay mayor acción. Entra al glóbulo rojo. Vamos a poner que entra al glóbulo rojo. Pero en el glóbulo rojo sí hay acción. Ese CO2 se une con el agua y forma ácido carbónico. ¿Quién hizo ese milagro? A ver, chicos, bioquímica. La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Cuéntenme. Cuéntenme qué hace la anhidrasa carbónica. A ver, Nayeli o María. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Cuéntenme, porque esto también es interesante. Forma el ácido A ver. La anhidrasa carbónica en sí une lo que es el dióxido de carbono con el agua. Correcto, esa es la acción de anhidrasa carbónica. O, Heidi, o sea, forma la anhidrasa, el ácido carbónico o COH2 y luego pues eso se disocian en bicarbonato y en no, eso ya lo sabemos, Heidi. Entonces, está bien, pero María me ha dicho que la anhidrasa carbónica hace el milagro de unir el CO2 con el agua y forma también ácido hace carbónico. lo contrario, también Esa es la respuesta. También hace lo contrario. El o sea, ácido funciona, carbónico funciona netamente como un catalizador. Ajá, y transforma el ácido carbónico en CO2 y agua. O sea, puede hacer lo contrario. Entonces, vamos con este. Si yo estoy diciendo esto, la anhidrasa carbónica es muy importante porque es que hace esta reacción. ¿Qué células tienen anhidrasa carbónica? Las renales. Una. Los glóbulos rojos estamos viendo ahorita. El ejemplo que estamos ahorita es el glóbulo rojo. 2. ¿Dónde más encuentro anhidrasa carbónica? En los pulmones. 3. Bueno, hablan de otros órganos más, pero son los 3 esenciales que a mí me interesan. Ahí está la anhidrasa carbónica. Así que puede hacer ese milagro. Ahora, Heidi, ¿está bien, mija? ¿Heidi o Yaidi? Yaidi. Yaidi, ya. Yaidi ha dicho que el CO2 que salió de la célula fue al plasma, no hizo mayor reacción porque en el plasma no hay anhidrasa carbónica, entra al glóbulo rojo y ahí sí hay anhidrasa carbónica y ese CO2 se une con el agua y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es el ácido. La fórmula del ácido carbónico, ¿cuál es, Heidi? CO3H2. Muy bien. El ácido carbónico es CO3H2. Si ese CO3H2 le quitamos una H, o le separamos una H, ¿cómo se llamará la H? ¿O a qué se refiere? ¿Qué será la H con un signo positivo? El ácido. El ácido. ¿Y qué es lo que quedaría? El CO3. ¿El CO3? El bicarbonato. CO3H con un signo negativo. ¿Qué es eso? El bicarbonato. El bicarbonato. Muy bien. Pregunta para todos. Rachel, si yo te pregunto en algún examen, ¿dónde se produce de manera importante bicarbonato? ¿Cuál podría ser la respuesta? Podría ser en las células sanguíneas. En los glóbulos rojos, hablemos de los glóbulos rojos. También hay glóbulos blancos y plaquetas. Pues, en los glóbulos rojos y en las células renales y respiratorias. Bueno, acá estamos hablando, claro, pero hablemos de las células sanguíneas que tenemos ahorita referencia, ¿no? Ah, ya, en las células sanguíneas. Ellos producen bicarbonato. Ese bicarbonato que produce, ¿a dónde se va? A la mitocondria. ¿Qué dices tú, Jade? A los pulmones. De una, o sea, sale del glóbulo rojo y se va a los pulmones. O sea, no pasa a ningún sitio. El bicarbonato ¿A dónde se va ese bicarbonato que está en el glóbulo rojo? Se ha formado bicarbonato. ¿Quién lo necesita? El plasma.
El plasma, pues, es lo inmediato, pues el plasma, porque en el plasma hay bastantes ácidos y necesita un amortiguador de esos ácidos. Es el papel de bicarbonato. Sale, ya se formó, sale el plasma, va en busca de ácidos para neutralizarlo. Acuérdense que los amortiguadores como el bicarbonato lo que hacen es atrapar el ácido para luego ver cómo lo eliminas. ¿Sí ven? Entonces aquí aparecen en acción los famosos amortiguadores. Ahora viene la otra pregunta. Imagínense, ¿no? Vamos con 3 diapositivas y estamos sacando tantas cosas. Ustedes decían al principio que el pH de la sangre era 735, 745. Ustedes me han dicho que se produce cualquier cantidad de ácido según lo que veo. ¿Cómo es posible mantener un pH de 735 a 745 cuando yo soy una gran fábrica de ácidos? ¿Cómo elimino esos excesos de ácidos? Cuéntenme. Eso es por los sistemas amortiguadores, que hay varios, tanto a nivel pulmonar, renal. Muy bien. Muy bien. Pensemos un ratito en el nivel renal. ¿Tú te acuerdas cuando estudiamos la clase pasada? Bueno, hablábamos sobre agua y electrolitos. ¿Quién era importante para eliminar el exceso de ácidos? A ver si se acuerdan. ¿Quién era clave para eliminar? ¿Cuál? Era es que activaba la reabsorción de los ácidos, perdón, del bicarbonato. ¿Quién era clave para eliminar ácidos? El potasio. No, obvio, pero ¿quién es el que trabaja en ese proceso? Yo lo dije en la clase pasada. Los riñones. Ya, los riñones, pero ¿quién regula eso? ¿Quién ayuda a eliminar el exceso de ácidos? La aldosterona. La aldosterona. Habíamos dicho que la aldosterona reabsorbía sodio y eliminaba potasio y ácidos. O sea, fíjense la importancia que tienen los riñones para nosotros, es clave para... Yo le decía, cada vez que uno va al baño, está botando agua, está botando sustancias tóxicas, pero está botando principalmente potasio y ácidos. Potasio y ácidos, con las consecuencias que nosotros hemos mencionado. Interesante esto de aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Habíamos dicho, bueno, sigamos con la anhidrasa carbónica. El bicarbonato sale, ya se formó, sale a hacer su trabajo, pero adentro quedó el ácido, ¿o no? No quedó adentro de este glóbulo rojo un ácido, porque quedó la H más el CO3H que ya salió y quedó el H más. ¿Es un ácido o no es un ácido? Es un problema, ¿verdad? ¿Quién lo atrapa para que no haga problemas? ¿Quién lo atrapa? Y aquí aparece en escena otro amortiguador, que es la hemoglobina. La hemoglobina es un amortiguador importante. La hemoglobina atrapa el ácido y así queda neutralizado. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo les hacía hace un momento es, si yo soy una fábrica de ácidos y mi pH es entre 735 y 745, mi cuerpo va a buscar, tiene mecanismos realmente eficientes para eliminar el exceso de ácido y que este pH no se modifique a pesar de la gran cantidad de ácidos que produjo. Vamos a poner en escena un deportista, una persona que va a hacer ejercicio intenso. Y cuando esta persona está haciendo ejercicio intenso, la producción de ácido es tal, porque hay una gran producción, un gran metabolismo, hay una gran producción de ácidos, que su pH, no se sorprenda que su pH esté bajando. ¿Cuáles son los pH incompatibles con la vida? ¿6, 8 o 7, 8? Menos de 6,8 o menos de 6,9 y más de 7,8. Tienen que decir menos de tal o menos de tal. ¿Ya? Menos de 6,9 o menos de 6,8 y más de 7,8. Esos son pH incompatibles con la vida. ¿Verdad? Entonces, si uno ve a este deportista que yo acabo de hacer una referencia y tú le haces en plena actividad, ya a finalizar la actividad, le haces una prueba en ese momento, te vas a sorprender que puede ser que encuentres un pH de 7, 7,1. Es un pH gravísimo, que es el que encuentras en terapia intensiva. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo él se recupera rápidamente? ¿Cuáles son los mecanismos que el cuerpo tiene para recuperarse rápidamente? A ver. Los mecanismos compensatorios de la acidosis o la alcalosis se va a producir. ¿Cuáles son? Primero sería la hiperventilación, puede ser el primero. Él dice que primero es la hiperventilación, me está hablando de un factor pulmonar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, eso sería lo primero, porque cuando está en desgaste el cuerpo empieza.
Para eliminar el dióxido de carbono. Heidi está de acuerdo. ¿Quién piensa lo contrario? ¿Quién piensa que algo falta? O sea, el mecanismo que regula sería una acidosis o una esclerosis respiratoria, dependiendo de cómo se encuentre. ¿Quiénes son los que actúan primero? Porque ya Heidi y Eddie ya han dicho eso. Ya lo dijo Eddie, los pulmones. ¿Qué dicen ustedes? ¿El resto qué opinan, chicos? Ustedes vieron bioquímica. Estamos repasando nada más. A ver, chicos. Romina, ¿quiénes actúan rápidamente para poder? Estoy produciendo, soy una bomba de ácidos. ¿Quién actúa rápidamente para regular todo este problema serio que tengo? Vamos, chicos, ustedes sí saben, vamos. ¿Quién es el primero que actúa en fracciones de segundo? Porque me pueden hablar de los pulmones, pero eso puede ser... ¿Los amortiguadores? Los amortiguadores. Ya acabo de mencionar el bicarbonato y acabo de mencionar la hemoglobina. Están amortiguadores, están actuando rapidito en el acto. En el acto están actuando. Y hay otros amortiguadores intracelulares, la proteína y los fosfatos. Que no es que eliminan los ácidos, los esconden, pero por lo menos lo tienen atenuado para ver qué hacen con ellos, los eliminan. Y de ahí vienen, después en minutos siguientes vienen los pulmones y después en horas y días vienen los riñones, porque tú estás eliminando ácidos todo el tiempo. ¿Sí? Y habíamos hablado así de la acción de la aldosterona hace poquito. Esos son los mecanismos. ¿Sí ven? Son momentos diferentes, pero quien me permite a mí a trabajar inmediatamente son los amortiguadores. Este señor que la maratón, los amortiguadores inmediatamente buscan la forma de que no se altere más su pH. Aparecen. Y luego, ustedes han visto cuando nosotros terminamos una actividad, ¿qué hacemos? Hiperventilamos. Hiperventilamos. ¿Qué hacemos? Botamos el exceso de CO2, que es el gran generador de ácidos. Y después ustedes van a ver que cuando ya estás hiperventilando, comienza como a bajar la frecuencia, ¿no? Ya después ya no hiperventilas, ya después ya está normal. Y si te hacen el examen, encuentras que tu pH ya está normal. Porque pudiste eliminar el exceso de ácidos a través de esa vía. Y el resto se va a ir eliminando durante el día. ¿Estamos? No sé si me expliqué. Sí. Bien. Ponme la otra diapositiva, mi gente, para ver si se nos queda algo por ahí. La siguiente de esta. Bien, ahí están, ¿no? Mira lo que hemos estado conversando nosotros. Ahí están los amortiguadores. El siguiente, mijita. Ya, antes de ir allá, pon el anterior, para ir avanzando bien. Ahora, ¿se acuerdan del glóbulo rojo? Que estaba al lado de la célula, de esa célula que estaba trabajando y que produjo CO2, y ese CO2 entró al glóbulo rojo. El glóbulo rojo con ese CO2 formó bicarbonato, fíjense ustedes lo útil, formó el bicarbonato, pero quedó un ácido. Ese ácido fue agarrado por la hemoglobina y así ya dejó de molestar. Ahora llevémonos ese glóbulo rojo a los pulmones. A los pulmones. ¿Sí o no? Va a los pulmones. En los pulmones está al ladito de los, o sea, es el glóbulo rojo, la parte sanguínea, y el pulmón que está al ladito, con los alvéolos pulmonares. Y hay una membrana que se llama membrana Alvéolo capilar. Alvéolo capilar. Para realizar la hematosis. La hematosis, que es el intercambio gaseoso. Intercambio de gaseosas de CO2 y oxígeno. Perfecto. Hasta ahí está bien. Este glóbulo rojo que veíamos abajo, yo pregunto, voy a hacer dos preguntas. Primero, este glóbulo rojo que yo estoy teniendo aquí, ¿tiene anhidrasa carbónica en su interior? Sí, bien. ¿Tiene bicarbonato en su interior? En la fábrica. ¿Tiene bicarbonato en su interior? ¿Está produciendo bicarbonato? No. ¿No produce bicarbonato? Sí, sí produce. Produce bicarbonato. Pues, es como en la fábrica de chocolate, tiene que haber chocolate ahí, pues en la fábrica. ¿Verdad? Produce bicarbonato, listo. Solo para recordar. Cuando este glóbulo rojo, la hemoglobina, ¿qué estaba haciendo la hemoglobina? ¿A quién estaba agarrando? Al ácido. Al ácido, correcto. Pero resulta que esta hemoglobina, cuando está frente al oxígeno y está frente al alveolo y está viniendo el oxígeno, la hemoglobina afloja el ácido y agarra el oxígeno, porque esa es su afinidad.
Y ese ácido que quedó libre, que ahora es de nuevo un problema, va a ser atrapado por el bicarbonato que está dentro. ¿Y en qué se convierte? Ácido carbónico. No. Ácido carbónico, muy bien. ¿En el glóbulo rojo hay anhidasa carbónica? Sí. ¿En qué convierte la anhidasa carbónica ese ácido carbónico? CO2 y agua. CO2 y agua. ¿El CO2 a dónde se va a ir? Hacia la luz capilar, hacia la luz alveolar. ¿Hacia dónde? Hacia el alveolo pulmonar. Por un gradiente de concentración, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Está saliendo CO2 a los alveolos pulmonares, como así está entrando el oxígeno de los alveolos a los capilares. Y el CO2 sale al exterior, y cuando se va al exterior se va al gran generador de ácido. Entonces utiliza el CO2 como transportador, digamos, el agua. Como transportador del agua. El agua es parte O sea, de como para que llegue el metabólico. CO2, para que llegue el CO2 al alveolo, viaja. Pero viaja por difusión. Por difusión, eso. Pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y hemos hablado de la famosa hematosis, que es el intercambio alveolo pulmonar. Así es como se elimina el exceso de CO2. Bien, ahí en el gráfico la compañera ha puesto EPOC. No sé si ustedes ven ahí. No, pongan la anterior. Que estábamos viendo. Miren el gráfico, ahí está color amarillo. En la parte donde están los pulmones, pone ahí neumonía y EPOC. El EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC, hay dos enfermedades relacionadas con el EPOC, que es la bronquitis crónica, propiamente dicho, y el enfisema pulmonar. ¿Qué significa eso? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no puedes expulsar eficientemente el CO2, porque hay una obstrucción. Si no puedes expulsar eficientemente el CO2, ¿qué va a pasar con el CO2 en el cuerpo? ¿Se va a acumular o no se va a acumular? Hola. Sí se acumula. Sí se acumula. Ya, es gran generador de ácido. Entonces, ¿qué va a provocarse? Una acidosis. Si el problema es pulmonar, una acidosis respiratoria. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo. No puede salir el CO2. Entonces se acumula acidosis respiratoria. Al contrario, si botas más CO2 de lo normal, una situación histérica, por ejemplo. ¿Ustedes le han dado alguna vez este pánico escénico? A todos nos ha dado. A mí sí me ha dado. Alguna vez. Cuando te da pánico escénico, se produce una cuestión automática que no depende de la voluntad. Comienzas a hiperventilar. Y no puedes ni siquiera hablar. Hiperventila. Bota CO2, bota CO2, bota CO2. ¿Ya? Entonces eso puede producir, el exceso de la salida de CO2 puede producir lo contrario, una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Según lo que ustedes están viendo, ¿no? Fíjense este mecanismo de cómo el cuerpo a través de los pulmones elimina el exceso de CO2 y de esa manera puede volver su pH dentro de la normalidad. Muy bien. Avance nomás con la exposición. Ya, continuando con la exposición, tenemos los trastornos ácido-básicos. Bueno, aquí puede tener una diferencia según la etiología, ya que estas aquí van a ser metabólica o respiratoria. La evaluación de estos ácidos básicos precisa en el análisis de los electrolitos séricos y de los valores de la gasometría. Pues en los valores normales de la gasometría nos muestra el pH, que va a ser de un valor de 7,35 a 7,45, la presión parcial del dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión parcial del oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio. El bicarbonato, pues va a tener un rango de 22 a 26 miliequivalentes por litro. En cuanto a la saturación del oxígeno, pues tiene que ser mayor a 95%. Bueno, hay trastornos ácidos básicos principales, pues tenemos a 4, ¿verdad? Tenemos a lo que es la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Bueno, es importante caracterizar el tipo de trastorno ácido básico, por ello dictará el tratamiento y el mecanismo de respuesta o compensación aplicado por el cuerpo, ¿verdad?
tenemos que estos desequilibrios de ácidos básicos metabólicos pues son producidos por la alteración de la concentración del bicarbonato. Esto quiere decir la base, ¿verdad? Se refleja en la porción del dióxido de carbono total en un perfil electrolítico. Bueno, el dióxido de carbono total incluye al bicarbonato, al ácido carbónico y al dióxido de carbono disuelto. Pues sin embargo, todo excepto del 1 al 3 equivalentes por litro está en forma de bicarbonato. ¿Ya? Por lo tanto, para facilitar esta interpretación, pues se debe equiparar tanto el dióxido de carbono total con el bicarbonato. Bueno, el desequilibrio de ácidos básicos respiratorios pues se produce por la modificación de la presión parcial del dióxido de carbono disuelto. Bueno, estos valores aparecen, como ya los mencioné, en lo que es la gasometría. Ya. Siguiente diapositiva. Bueno, comenzando con lo que es la acidosis metabólica, se debe esto a lo que es el aumento de la generación o acumulación de ácidos o a la pérdida de las bases, es decir, el bicarbonato, pérdida de bicarbonato en los líquidos extracelulares. ¿Ya? Tenemos que la acidosis metabólica aguda simple da lugar a un pH bajo. Esto nos da una acidemia. Ya tenemos también el bicarbonato, que también va a ser bajo, y una presión parcial del dióxido de carbono normal. Como ejemplo de acidosis metabólica, pues tenemos, bueno, aquí incluye tanto la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, la ingestión de toxinas, uremia y pérdida excesiva del bicarbonato, tanto en los riñones como en el tubo digestivo. ¿Ya? En pacientes con acidosis metabólica se calcula el hiato aniónico para ayudar a determinar la etiología y obviamente el tratamiento adecuado. ¿Ya? El hiato aniónico lo podemos apreciar en la parte inferior. Bueno, este de aquí va a ser la diferencia entre la suma total de los cationes medidos habitualmente menos la suma total de aniones medidos habitualmente en la sangre, ¿ya? Lo cual el Na pues es sodio, la K es potasio, el Cl es cloro y HCO3 pues el bicarbonato, ¿verdad? Bueno, el valor normal es de este anión, de este hiato aniónico, pues va a ser de 12 a 14 miliequivalentes por litro. La acidosis metabólica con el hiato aniónico tiene lugar cuando la disminución de la concentración del bicarbonato se compensa por el aumento de aniones ácidos diferentes al cloro. ¿Ya? En consecuencia de ello, pues este hiato aniónico calculado pues va a superar lo que es el 12, el 14 miliequivalentes por litro. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos a lo que es la alcalosis metabólica. Ya hablamos de la acidosis, ahora vamos a hablar de la alcalosis. Pues la alcalosis metabólica se debe a la administración o acumulación del bicarbonato, es decir, la base, ¿ya? O los precursores, o también se debe también a la pérdida excesiva de ácido o a la pérdida del líquido extracelular que contiene más cloruro que bicarbonato. Tenemos que la alcalosis metabólica aguda simple produce un pH sanguíneo muy elevado, una alcalemia, ¿ya? Tenemos que la alcalosis metabólica también se puede dar en depresión del volumen, ¿ya? La reducción del flujo sanguíneo hacia los riñones, lo cual estimula la absorción
del sodio y del agua, ya, aumentando así la absorción del bicarbonato. Ya, esta situación pues se conoce como una alcalosis por contracción. La alcalosis también se puede deber a la hipopotasemia grave, o sea, concentraciones séricas de potasio menores de 2 miliequivalentes por litro. A medida que el potasio se desplaza desde el líquido intracelular hasta el extracelular, los iones de hidrógeno se desplazan desde el líquido extracelular hasta el intracelular para mantener así la neutralidad eléctrica. Este proceso produce una acidosis intracelular y aumenta la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción del bicarbonato por los riñones. De mi parte eso sería todo, doctor. Bien, antes de terminar esta parte, bueno, ¿alguien va a continuar en la exposición? Sí, yo, doctor. Ya, sigan nomás entonces, ya al final llegó la revisión de todo. Ya, yo voy a continuar hablando acerca de la acidosis y la alcalosis respiratoria y la compensación de estos dos trastornos. Bueno, empezando por la acidosis respiratoria, sabemos que un paciente que tiene acidosis respiratoria va a existir una reducción de la ventilación, por consiguiente, pues vamos a tener una retención del dióxido de carbono. Cuando se le realiza una gasometría, vamos a ver que en el pH arterial, va a estar por debajo de los valores normales, es decir, que va a ser inferior a 7,35. También vamos a ver que los iones de hidrogeniones van a estar elevados, siendo superiores a los 40 miliequivalentes por litro. La PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono, también va a estar elevada, es decir, que va a ser por encima de los 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato también va a estar elevado, es decir, que va a ser superior a los 26 miliequivalentes por litro. Ya, esta acidosis respiratoria a su vez se va a clasificar en acidosis respiratoria aguda y acidosis respiratoria crónica por diferentes causas. La acidosis respiratoria aguda simple, vamos a ver que el pH arterial va a estar disminuido y la PCO2 va a estar elevada, mientras que el bicarbonato se va a mantener en los valores constantes, es decir, que va a ser de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las causas para estas dos acidosis? Cuando hablamos de una acidosis respiratoria aguda, las causas van a ser el apnea del sueño, el asma, aspiración por un objeto extraño y los síndromes de dificultad respiratoria aguda. En cambio, en una acidosis respiratoria crónica, vamos a tener las causas que son el síndrome de obesidad, hipoventilación, en donde se van a comprometer algunos sistemas, como es el sistema nervioso central, el cardiovascular y el respiratorio. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el doctor ya lo había mencionado, vamos a tener dos enfermedades base, que van a ser la bronquitis arterial y el enfisema pulmonar, en donde la bronquitis arterial por la hipersecreción va a producir una obstrucción de la ventilación. En cambio, en el enfisema pulmonar existe una disfunción de la membrana alveolo capilar, por lo tanto, pues no existe una difusión de los gases. También existen algunas enfermedades neuromusculares y la caquexia por inanición, en donde el paciente pues ha perdido gran parte de su masa corporal y con ello pues también la masa muscular dejándolo débil. Cabe recalcar que en esta acidosis respiratoria se debe controlar la sobrealimentación, ya que esto puede provocar pues aumento de la acidosis. El pH en sangre va a disminuir mucho más. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cambio en la alcalosis respiratoria es todo lo contrario, vamos a encontrar un paciente hiperventilando, por lo tanto va a eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono. En este caso el pH arterial va a estar elevado, es decir que va a ser superior a 7,45, los iones de hidrógeno van a estar disminuidos, la PCO2 también lo va a estar, al igual que el bicarbonato. Ahora, esta enfermedad puede darse por dos mecanismos, un mecanismo central que es más generalizado y una estimulación periférica. Cuando hablamos de un mecanismo central nos podemos centrar a lesiones craneales, dolor, ansiedad, como el doctor dijo también cuando entramos en pánico, también puede ser producido por tumores y accidentes cerebrovasculares. En cambio, una estimulación periférica se refiere más a una neumonía, una hipoxemia, cuando la saturación es inferior pues al 95%, una embolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva y una neumopatía intersticial.
También vamos a ver que existe una alcalosis respiratoria aguda simple, en donde va a ser igual. El pH arterial va a estar elevado y la PSO2 va a estar, el pH elevado, que es una alcalemia, y vamos a ver también una disminución del PSO2. Sí, eso. Siguiente. Ahora, la compensación. Sabemos que cuando nuestro cuerpo ha pasado pues, por un trastorno ácido-base, lo que trata de hacer es mantener el pH en sangre en los valores compatibles con la vida, como ya lo habían mencionado, de 7.35 a 7.45. Entonces, como mecanismo compensatorio, nuestro cuerpo va a crear otro trastorno ácido básico opuesto al trastorno primario para así poder hacer pues un amortiguador de los efectos que provoca este trastorno primario. Por ejemplo, cuando se presenta una acidosis respiratoria, en este caso vamos a tener que la compensación va a ser a nivel renal. ¿Qué hace el riñón? Pues reabsorbe mayor cantidad de bicarbonato para así poder incrementar el pH en sangre, provocando así pues una leve alcalosis metabólica. En cambio, cuando existe una acidosis metabólica, en donde vamos a tener pues el pH disminuido, vamos a ver que interviene el pulmón. El pulmón lo que va a hacer es hiperventilar y eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono, permitiéndonos tener pues una leve alcalosis respiratoria que nos permite incrementar el pH en sangre en este caso. Entonces, la compensación de los trastornos ácidos básicos se produce rápidamente cuando hablamos de una compensación respiratoria. Pero cuando la compensación en cambio es renal para los trastornos ácidos básicos metabólicos, la compensación renal de los trastornos ácidos básicos respiratorios, esto va a tardar de 3 a 5 días. O sea que este no va a ser tan eficaz como es la compensación respiratoria. Entonces, en resumen, podemos decir que la compensación acidosis respiratoria va a ser, pues como ya les había dicho, de eliminar mayor cantidad de los ácidos y reabsorber mayor cantidad de bicarbonato. En este caso se dice que la compensación del bicarbonato debe oscilar entre 30 y 45 miliequivalentes por litro, en donde vamos a tener, pues, en caso de trastornos agudos y estables, y si se sobrepasa, pues, estos límites, podemos ya hablar de una alcalosis metabólica asociada, mientras que cuando no se alcanzan estos límites, podemos decir que es una acidosis metabólica asociada a un trastorno de corto tiempo de evolución. Ya, a diferencia de la alcalosis respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí el mecanismo compensatorio va a ser una menor excreción de los ácidos y una mayor eliminación del bicarbonato. Aquí se dice que se utiliza una compensación de bicarbonato de 18 miliequivalentes por litro para los trastornos agudos y de 12 a 15 para los trastornos más estables. Cabe recalcar que siempre debemos diferenciar cuál es el trastorno primario o la base y cuál es el mecanismo compensatorio, porque el tratamiento siempre se va a dirigir hacia el trastorno primario. Por ende, vamos también a tener en cuenta algunas reglas generales para poder identificar cuándo es un trastorno respiratorio, un trastorno metabólico y un trastorno mixto. Siguiente diapositiva. Ya, cuando hablamos de un trastorno ácido básico simple no compensado respiratorio, vamos a ver que tanto la pH como la PCO2 van a estar en direcciones opuestas, como ya hemos visto el caso de la acidosis respiratoria. Vamos a tener un pH disminuido y una PCO2 elevada. En los trastornos ácidos básicos metabólicos simples no compensados, en cambio el pH y el bicarbonato van a estar elevados, como en una alcalosis metabólica. El pH está elevado y el bicarbonato también, entonces van en la misma dirección, son directamente proporcionales. En los trastornos ácidos básicos mixtos, en cambio, vamos a ver que la PCO2 y el bicarbonato también van a dirigirse en direcciones opuestas. Entonces, una vez ya entendido esto, independientemente del trastorno, vamos a ver que el médico, como también el nutricionista, van a tener un papel o un rol importante para tratar esos trastornos ácidos básicos. Ya, principalmente, pues el equipo médico se va a dirigir siempre hacia la causa subyacente y para ello, pues le va a pedir al paciente cierta información que es importante, pues, para poder saber cuál es la causa del trastorno ácido-base. Para ello se le pide los antecedentes médicos, la situación clínica actual, los fármacos, los valores analíticos, la registra de ingesta y la alimentación que tiene el paciente, y sobre todo se le debe realizar un examen físico para poder determinar la causa. También pues aquí interviene el nutricionista,
en este mecanismo compensatorio porque este va a realizar un ajuste en la dieta en donde se van a incorporar pues en su dieta tanto acetato como sales de cloro. Eso lo hacen por vía parenteral, que es vía intravenosa. También se debe controlar los macronutrientes del paciente, como ya les había dicho, porque cuando existe una sobrealimentación, esto va a empeorar los casos de acidosis, y también pues un ajuste de los líquidos y electrolitos para pues mantener al paciente hidratado. Ya, eso sería todo de mi parte. Bien, vamos a aprovechar un poquito. A ver, vamos a hacer lo siguiente, porque yo lo veo un poquito cansado. Vamos a parar un ratito. Recording stopped. Vamos a hacer... Se le apagó la cámara, perdón, el micrófono, doctor. A veces se me pone así. Unos 5 minutos, 7 minutos para que vayan a hacer cualquier cosita, comer algo, y regresamos, hacemos una retroalimentación y continuamos. ¿Estamos? Vayan a hacer algo en estos tiempos. Sí, ya veo que está contentísimo. Es que también no se ha quejado de que no le respondemos. Hay que ver siempre los videos de este man. Ahora nos puso el mismo foro y yo no sé si eso ha sido, y ya dudé. Tengo de preguntarle al doctor.
Muy bien, chicos. Vamos terminando esta parte, ¿no? Sí, doctor. Bien. Andrés, si estás usando el dispositivo, ¿no? Ya te ayudé. Listo. Muy bien. De lo que estaban comentando, yo quería Recording in simplemente progress. puntualizar algo. Por un lado, ya vimos cómo se elimina el exceso de ácido a nivel pulmonar. Pero también hay que, como reforzamos un poco cómo se elimina por vía renal, que ya lo han dicho, pero para que quede claro. Una de las vías, porque son muchas vías, ¿no? Aquí tengo un cuadrito, a ver si lo puedo compartir. Ahí está ese cuadrito, no sé si lo pueden ver, donde dice función renal. ¿Pueden verlo? ¿Sí se puede ver? Sí, doctor, ahorita sí. Sí, doctor, ya. Ya, chicos, miren. Este es un ejemplo de una de las formas, pues hay muchas formas. Ustedes han visto que los fosfatos, que el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, que el glutamato elimina el amoníaco, que el amoníaco se une con el cloro, forma cloro de amonio. Ya, eso ya sabemos. Hay muchas formas, la glutamina, todo aquí. Yo les puedo poner un ejemplito, uno más sencillo. Esto que ustedes ven aquí en esta foto es una célula. Esta es una célula renal. Y tiene dos bordes. Un borde que está aquí afuera, que se llama borde luminal, porque va hacia la luz tubular, donde se elimina la orina, como ustedes pueden ver. ¿Sí pueden visualizar el cursor? Sí, ¿no? Esta es la luz tubular, es decir, aquí es donde se elimina la orina. Y esta es la membrana luminal, la membrana que está hacia la luz. Y esta es la otra membrana, la que está hacia la sangre, hacia el cuerpo, hacia adentro. ¿Ya? La membrana interna. Esta es nuestra membrana interna. ¿Estamos? O sea que recupera la sustancia y la mete al sistema. Aquí se elimina la sustancia, aquí se recupera. Bien, si ustedes se ponen a revisar un poco, bueno, y recuerdan fisiología, ¿se acuerdan cuando hablaban de bicarbonato? Es que la mayoría de bicarbonato, el 99.9% del bicarbonato, es eliminado por vía renal. Es eliminado. El bicarbonato para nosotros es súper importante porque el bicarbonato es el que nos ayuda a amortiguar la producción de ácido. Nosotros siempre producimos ácido. Por lo tanto, la recuperación de bicarbonato para nosotros es importante. Pero ¿cómo hacer si el bicarbonato, ustedes ven aquí la foto, el bicarbonato es eliminado a la orina? Y esta membrana que ustedes ven aquí, que es la membrana celular, es impermeable al bicarbonato, no lo recupera. No lo recupera. Es impermeable. Entonces, ¿cómo hacer para que ese bicarbonato que está siendo expulsado sea recuperado? Fácil. Este bicarbonato que se está yendo, filtrado, se une con el ácido que está eliminando la célula, porque la célula normalmente elimina ácido, miren el hidrogenión, está eliminando el ácido. La célula está eliminando el ácido. Este ácido se une con el bicarbonato y forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por acción de la anhidasa carbónica que está en la membrana luminal, como ustedes pueden ver en el gráfico, este ácido carbónico, gracias a esa anhidasa carbónica, lo transforma en CO2 y agua. ¿Sí ven? ¿Sí me están siguiendo la secuencia? Silka, ¿sí me están siguiendo la secuencia? Sí, doctor. Ahí está. Una pregunta. Sí se está grabando, ¿verdad? Que a veces me olvido. Sí, doctor, sí se está grabando. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, mira, el ácido carbónico, gracias a la anhidasa carbónica, se convierte en CO2 y agua. Y ese CO2 sí puede entrar a la célula. Gracias a Dios. Entra a la célula. Y adentro hay anhidasa carbónica. Este CO2 se une con el agua y forma de nuevo ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia, como lo hemos visto en los glóbulos rojos anteriormente, en bicarbonato y ácido. El bicarbonato se recupera y vuelve a entrar al sistema a seguir ayudándome a neutralizar el exceso de ácidos. Y el ácido que está aquí se elimina afuera para que se una con el bicarbonato de afuera y vuelva a formar ácido carbónico y así se va recuperando el bicarbonato. ¿Qué hizo esta célula? Botó el exceso de ácidos. ¿Y qué además hizo? Recuperó bicarbonato. Entonces me saca de un apuro, de un problema que me puede afectar el pH. ¿Se dan cuenta? Miren lo importante que es esto. También hay otra vía. Es lo mismo. Cuando hay exceso de ácidos aquí en la sangre, CO2 en la sangre, como por ejemplo el problema del enfisema pulmonar que pusimos hace poquito, no puede expulsar el CO2.
El aumento de los niveles de CO2 en la sangre hace que directamente, miren este gráfico, el CO2 pase a la célula renal por la vía interna y sigue todo el mecanismo. Anhidasa carbónica se une con el agua, forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y recupera bicarbonato. O sea, bota CO2 o pasa el CO2 a la célula renal y recupera bicarbonato. Y así puede neutralizar la cantidad de ácidos que tiene su cuerpo. Esto es un ejemplo nada más. Estoy poniendo varios ejemplos que utiliza el cuerpo, pero creo que es un ejemplo interesante que va un poco de la mano con lo que vimos a nivel pulmonar. Por eso la compañera decía que lo interesante de esto es que cuando hay un problema pulmonar, alguien le ayude, que en este caso son los riñones. Ahí vienen las acidosis respiratoria con compensación renal o al revés. Si yo tengo un problema con los riñones, alguien me ayude. Eso en el caso de este, en el otro caso serían los pulmones. Pongamos un ejemplito sencillo para poder entender las cosas mejor. Un paciente renal, esto que estoy explicando ahorita no le funciona. Un diabético que ha tenido una nefropatía diabética no controlada, no cuidó sus riñones están mal. Si el señor es diabético, esto no va a estar funcionando bien. Por lo tanto, no va a recuperar bien bicarbonato y por lo tanto no va a poder eliminar el exceso de ácidos. Por lo tanto, va a tener una acidosis o alcalosis. Una acidosis. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Metabólica. Muy bien. No puede eliminar ácidos. Se está llenando de ácidos. ¿Quién le podría dar la mano? Los pulmones. Los pulmones. ¿Cómo harían los pulmones? Hiperventilación, alcalosis respiratoria. Eliminaría más CO2, que son generadores de ácido. Y entonces aparece una respiración que ustedes conocen con el nombre de respiración de Kussmaul. ¿Se han visto? Inclusive te das cuenta cómo es la respiración de un paciente acidótico que tiene un diabético acidótico que no está compensado. Tú ves inclusive cómo respira. Hiperventila para tratar de botar el exceso de CO2 y de esa manera poder amortiguar un poco el pH. Vámonos al otro lado. Un enfisema pulmonar, un señor que tiene un problema crónico. Enfisema pulmonar es un problema crónico donde no hay un buen intercambio alveolar capilar. Generalmente está asociado con el tabaco y va a haber una acumulación de CO2. Entonces va a haber una... ¿Sí? Hola. Disculpe, lo que pasa es que mis compañeras me hicieron una pregunta hace un momento. Es que el foro estaba abierto hasta las 9. Entonces... ya le voy a cambiar la hora del foro. No se preocupe. Gracias. Le cambio, no se preocupe. Eso lo hacemos ya mismo, pero... Claro, también podremos conversar incluso de la respuesta aquí entre todos. No hay problema. No, mejor que la trabajen ustedes. Entonces, ¿qué le estaba contando? Vámonos con el asunto pulmonar. Si tú te vas a la vía pulmonar con un paciente con enfisema pulmonar, no puede botar el CO2, tiene una acidosis respiratoria, ¿sí o no? Tiene una acidosis respiratoria. ¿Quién va a ayudar a controlar ese problema? Los riñones. Va a aumentar la eliminación por vía renal. Entonces va a haber una acidosis respiratoria con compensación renal. Y aquí lo interesante es que cuando son problemas crónicos de muchos años, cuando tú le haces una gasometría arterial vas a ver un pH casi igual de lo normal. ¿Por qué? Porque lo ha compensado pues, durante todo el tiempo. El problema es acá, pero alguien me está ayudando. Pero tú tienes que saber la clínica, porque tú ves el valor y dices, no, este señor está normal. No, no está normal. Lo ha compensado en función de los mecanismos que el cuerpo hace para poder ajustarse frente a este problema. ¿Ves? Y ustedes ven, por tantos casos, bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, una persona que tiene muchas diarreas, el problema es digestivo bajo, se pierde mucho bicarbonato, que va a haber una acidosis metabólica. O al contrario, si tengo vómitos incoercibles, no estoy botando bastante ácido, ¿qué voy a encontrar? Una alcalosis metabólica, porque estoy perdiendo ácido. Por el otro lado, estoy perdiendo bicarbonato. Si yo estoy intoxicado con ácido, como el ácido acetilsalicílico o con el mismo metanol, que produce una gran cantidad de ácidos, tengo una acidosis metabólica. Si yo estoy con un accidente cerebrovascular, puede ser que haya una hiperventilación, entonces yo tengo una alcalosis respiratoria. Una ama bronquial puede producir las dos cosas, acidosis y alcalosis.
Acidosis cuando está ansioso. Todavía ventila bien, pero le dan crisis de ansiedad. Entonces bota más CO2 de lo normal y eso produce una acalosis. O la misma asma que cierra los bronquios de una manera abrupta, evidentemente, ya no puede salir CO2, se produce una acidosis respiratoria. ¿Ven? Entonces son una serie de datos interesantes ahí que deberían manejarse. Yo lo que he hecho ahorita es simplemente dar unas pinceladas y hacer un pequeño recordatorio de los temas que ustedes deben conocer. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Qué dice Rachel? ¿Has aprendido algo hasta ahorita? Sí, doctor, la verdad que antes nunca no le prestaba demasiada atención. De hecho, bioquímica fue una de las materias que casi no pasa. Sí, estos son temas que son necesarios saberlos. Como ustedes Yo pueden vi con ver. el doctor Castro y el doctor Castro daba Excelente. materia súper bien explicado y todo, pero si me perdía algo, una clase, ya me perdía. Bueno, sí, de verdad que eso sí sucede con bioquímica, ¿no? Si es como la matemática, te pierdes un pedacito, te distraíste y ya se te pierde todo el hilo del resto. Pero bueno, lo importante es que es entender. Yo creo que quien nunca vio este tema bien, por lo menos ya tiene una idea de qué se trata. Aquí hay otro dato también interesante que lo pusieron algunos de los compañeros cuando hablaban de la gasometría arterial. Están en uso ahora en la época de COVID. Están en uso, mira. Hablan de saturación de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal de saturación de oxígeno, Silka? Que ya me olvidé. Silka. Mayor 95%. 95, no. 95. Mayor Ya, mayor al 95%, pues está en saturación de oxígeno. Lo ideal es más de 27, 98, pues, ¿no? Gema, ¿cuál es la PO2 que tú conoces, que has escuchado? La PO2. A ver, chicos, ayúdenme. Es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Ya, muy bien, 80, 100 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión, ¿no? La PCO2, la PO2. La PO2. Jorge, ¿la PCO2? La presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuánto? En 34 o 40. 30, 40. 35 a 45, ¿no? Vas a encontrar libros que te hablan de 35 a 45 milímetros de mercurio, la PCO2. ¿Algo ibas a decir, Jorge, antes? Que la presión parcial de oxígeno con lo de la saturación es directamente proporcional, ¿no? Claro, van de la mano, pues, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el valor del María León, el valor de bicarbonato sanguíneo? De 22 a 26 mil equivalentes sobre litro. Correcto, mil equivalentes sobre litro, perfecto. Acuérdate, cuando hablamos de problemas respiratorios lo asocias con la PCO2 y cuando hablamos de problemas metabólicos nos referimos al bicarbonato, ¿no? Muy bien. Mira, entonces tenemos los datos. pH, ¿cuál es el pH normal? Es 735 a 745. 735 a 745, bien. ¿La PCO2? De 35 a 45. Muy bien. ¿La PO2? 80 a 100. Bien. ¿Porcentaje de saturación de oxígeno? 95. Mayor a 95. Muy bien. Mayor a 95, mayor a 97. Fíjate tú que ya el hecho de que baje menos de 95 ya te está diciendo que hay un problema respiratorio. ¿De cuánto era PO2? La PO2 de 80 hasta 104, más de 100 milímetros de mercurio por presión. Fíjate tú que estos datos lo hemos usado en estos últimos tiempos, pues, con tanta urgencia y que nos permite inclusive ver la gravedad de un problema. El caso Y la saturación era de 90, ¿verdad? Más del 95%. Más del 95%. Ya, yo les decía, ustedes ven la gravedad del cuadro en función de la saturación de oxígeno. Si tú ves que menos de 95, 92, menos de 90, la cosa se está complicando. Pues un indicador de un problema grave que se está generando, se está gestando. La PO2, perdón, la saturación de oxígeno. Y obviamente el resto, pues no PO2, PCO2. Ahora, con respecto al pH, que hemos dicho 735, 745, mira, ¿por qué es importante un pH adecuado? Porque con un pH como este y con una temperatura adecuada, que es 37 grados centígrados, las enzimas pueden funcionar adecuadamente a ese nivel, porque hay enzimas que trabajan con un pH y una temperatura definida, estable. Si se cambia la temperatura o se cambia el pH, las enzimas no funcionan y evidentemente si no hay funcionamiento enzimático no hay ningún proceso
que se debe completar, ¿no? Para que las cosas funcionen con perfecta armonía a nivel de nuestro organismo. Muy bien. ¿Algo más que acotar, mijita, sobre la que iba a ser la exposición de hidratos de carbono? ¿Se nos queda algo? ¿Quieres compartir las diapositivas así rápidamente para ver algo trascendente ahí? Para Yo poder quiero seguir. hacer una pregunta, ¿perdón? Claro, Heidi. Ya, cuando tengo un paciente que tiene un pH bajo y tiene una PCO2 bastante elevada, pero su bicarbonato también está bajo, ¿hablamos de una acidosis mixta o es una acidosis respiratoria netamente porque tiene una obstrucción de vías respiratorias? Claro, es un problema respiratorio. Pues si el problema es pulmonar, es respiratorio. Si el problema es de otro nivel, a nivel renal, es una metabólica. Acuérdate que esas son las vías para amortiguar un poco el exceso de ácidos o álcalis, respectivamente. Y de ahí lo compensa cualquiera de las dos vías, se compensa cualquiera de las dos vías. Pero puede ser que haya un paciente, por ejemplo, en terapia intensiva que tenga los dos problemas. Que tenga un problema pulmonar y tenga un problema renal. Porque si tiene el bicarbonato bajo, o sea, en una acidosis respiratoria, el bicarbonato está elevado. Pero también puede ser por el mecanismo compensatorio, porque el cuerpo utiliza el bicarbonato que ya tiene para compensar la acidosis y entonces produce más bicarbonato, pero como es compensación renal, tiene que pasar 3 a 5 días para que... Así es. Sí, muy bien. Está bien, Heidi. Muy bien, chicos. ¿Algo más sobre el metabolismo de hidratos de carbono que me interesa antes que se nos quede ahí en el pendiente? Doctor, una pregunta. Espera un ratito, José. Antes de hacer la pregunta, necesito que me pongan el metabolismo, Recording porque si no se nos stopped. pasa tiempo y no vamos a ver. Y después al final hacemos la pregunta. ¿Quién tiene el tema de metabolismo de hidratos de carbono? Creo que ya se está acompañando. A ver, presenta la diapositiva, por favor. Quiero ver la diapositiva. Solamente vamos a hacer una Recording in presentación rápida. A progress. ver, anda avanzando las diapositivas para irlas viendo. Ponlas en grande, por favor. Ya, avanza nomás. Avanza. Bien. ¿Se acabó? Eran 3 nomás. Recording in progress. Recording stopped. Nada más había. Tampoco. Era todo. No era la introducción, era todo. No, el otro grupo tenía solamente grasas y proteínas, pero ya no importa, no importa. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner unas tareitas ahí en el Moodle y ustedes tienen que hacer el ensayo. No se olviden del ensayo, cómo tienen que trabajarlo. Tienen unas tareas ahorita que las voy a reprogramar, les voy a cambiar la hora, las voy a poner para las 10. Estamos. Les voy a preguntar ahorita en la tarea cuál es el destino del piruvato. O sea, cuáles son, y tienen que investigarme eso porque eso les prometí que íbamos a hacer hoy día. El destino del ácido pirúvico. Y yo quisiera que ustedes se pongan a leer ahí un poco sobre la lanzadera del lactato, porque parece que no conocen eso. O sea, cómo las células cardíacas se alimentan del lactato para producir energía. Necesito que desarrollen un poco el tema y no me pongan simplemente para contestar algo, sino investiguen porque estos datos no se pueden quedar pendientes. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿No los Sí, escucho? doctor. Bien. ¿Alguna pregunta más para podernos cerrar ya, para irnos a trabajar? Ah, solo el foro, doctor. Ya, ahorita lo voy a hacer. Ya, chicos, ya, está bien. Doctor, disculpe, Sí. yo soy del grupo siguiente, que es lo de grasas y proteínas. ¿Nos podemos ayudar con libros de bioquímica para poder, sí? El que tú quieras usar. O sea, si me preguntas a mí, hay libros de bioquímica clínica. Es más, yo creo que ustedes deberían bajar ahí un librito, no sé si está aquí. Déjame ver cómo se llama, cuál es el autor. Bueno, hay bioquímica de Bain, que es un librazo, pues, ¿no? Pero había otro libro, se llama Bioquímica Clínica, texto ilustrado. Ese libro se lo pueden bajar inclusive por internet, que ahora es más fácil eso, ¿no?
Está bien, doctor. Entonces, El hablamos libro- de meta. ¿Ah? El libro que te estoy diciendo se llama así, Bioquímica Clínica de Alan Gau, G-A-W. Está en booksmedicos.org. Bájense ese libro. Y en ese libro también encuentran sobre todo lo que yo he hablado, porque hay bastante de eso, claro. Yo también uso el libro de Bioquímica de Bain, que es un libro que a mí me gusta mucho porque es muy clínico. Pero este libro le puede ayudar mucho a ustedes si alguno de ustedes tiene alguna duda. Se llama Bioquímica Clínica Alan Gau. Ya, doctor, muchas gracias. Si alguien lo logra bajar y compartir, sería perfecto. Sí, ya se lo voy a contar. Sí lo tenía yo. ¿Tú lo tienes, Jorge? Ya, pues no comparte, pues Jorge, tú no compartes, ¿sí ves? No, yo lo estoy presentando. Y yo no sé si tengo otro, déjame ver un ratito. Doctor, una pregunta. Yo tengo el libro de Bioquímica Médica de Bain. Sí, Rachel, la presidenta, ¿no? Rachel, ya. Ya me hiciste recordar el Hawaii 5.0. A ver, Rachel. Ahorita mismo le voy a enviar el PDF de otro libro que les puede servir hartísimo. Si alguien realmente está interesado en estudiar. Que no me has escrito, Rachel, en los últimos tiempos. No, doctor, es que siento que lo incomoda. No, a mí no me molesta. Ahorita te acabo de enviar, Rachel, el libro de Bioquímica Médica de Bain. Chicos, todos, ahí están. Ya, doctor. Ahí tienen para Ahí divertirse. está todo. Ahí está todo, es bonito ese libro. Hasta segundo parcial. Todo lo que deben saber. O sea, si ustedes tienen alguna duda, a ver, ya ahorita dejé de grabar. Si ustedes tienen alguna duda y ven que no entienden algunas cosas que yo les explicaba, porque ya, pues, por razones X, Y o Z, tienen la oportunidad de leer esos dos libros que les he mandado. Léanselo bien. Y ahí ustedes salen de ese sentimiento de culpa. Porque ya con eso ustedes van a tener los conocimientos necesarios para poder entender todo. Ahí les estoy dando todo el material. No se lo he puesto en la plataforma porque es medio difícil a veces para mí subir por la cuestión de la velocidad del internet. Pero listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, la otra clase expone los grupos 4 y 5, ¿verdad? Sí, mi amor. Vamos avanzando más rápido. Ya vemos vitaminas y minerales también en la próxima clase. Exacto, gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? Jorge, tú te encargas de compartir el otro libro. Ya, y me lo compartes a mí también. Se lo das a Rachel para que Rachel me lo dé, o Rachel, para que me lo envíe a mí. Ya, A su correo se lo mando, ¿verdad, doctor? O a Sí, WhatsApp. No, WhatsApp nomás. No, es que lo quise enviar por WhatsApp, pero es muy pesado. Ah, pero el mío sí lo envió sin problema. Sí te llegó, Rachel, ¿no? Déjame ver. Tiene que cargarse, me imagino. Sí. Sí, me llegó. El de Ben. Ya. Ajá. Ahí está. Y se lo Comparte paso con a los chicos para que se pongan a Ok. leer. Bueno, chicos, cuídense. Les voy a poner tareas. Hay una tarea que es ahorita para hasta las 10. Ahorita. La del ácido pirúvico. Y las otras les voy a poner un poquito más de tiempo. Cuídense. Chao. Gracias. Cuídese, doctor.